Bienvenidos a Filmoteca Española. Mi nombre es Susana Martín, soy la encargada de realizar las visitas guiadas a la institución. Estamos ahora mismo en el Palacio de Perales, que es la sede central de Filmoteca Española. Vamos a contar algunas historias del palacio, los distintos usos que ha tenido a lo largo de la historia, y después visitaremos el Cine Doré, que es otra de las sedes que tiene Filmoteca Española, que es la sala de proyecciones permanente de Filmoteca Española. El palacio lo mandaron construir los primeros marqueses de Perales del Río entre 1725 y 1730, para lo cual compraron 4 viviendas que había en el solar y que fueron demolidas para construir el palacio. Ellos construyeron el palacio en esta zona que entonces eran los arrabales de la ciudad, porque ya no podían construirse el palacio en intramuros, en la zona amurallada de la ciudad. El arquitecto encargado del proyecto fue Pedro de Ribera, que es exponente del barroco madrileño de la primera mitad del siglo XVIII, discípulo de José de Churriguera y representante de lo que se ha llamado el barroco exaltado. El palacio responde perfectamente a la tipología de palacios urbanos de la primera mitad del XVIII. Tiene una planta prácticamente cuadrada, con una fachada que después veremos de líneas muy sencillas, y toda esa decoración barroca se concentra en la portada, esculpida en piedra y con un juego de mucho movimiento de líneas y de volúmenes. El palacio perteneció a los marqueses de Perales hasta el año 1924, cuando los herederos de los marqueses venden el palacio al Estado español. También me gustaría resaltar que desde 1995 el palacio ha sido declarado bien de interés cultural en la categoría de monumento según las leyes de protección del patrimonio histórico del Estado español. Pero antes de continuar con la historia del palacio a partir de ese año de 1924, me gustaría contarles algunas curiosidades, algunos hechos históricos en los que se vieron envueltos 2 habitantes de este palacio. La primera curiosidad se refiere al tercer marqués de Perales, don José Miguel Fernández de Pinedo González de Quijano, que fue asesinado en este palacio el 1 de diciembre de 1808. Nos tenemos que situar en el contexto de la invasión napoleónica de la península ibérica, cuando las tropas de Napoleón asediaban la ciudad de Madrid. Hay 3 motivos por los cuales el marqués pudo ser asesinado. En primer lugar, el marqués era una persona culta que hablaba varias lenguas, entre ellas el francés, y tenía una biblioteca con libros en esta lengua. Por otra parte, esto no es de extrañar porque era la lengua culta de la época, pero esto hacía pensar que podía ser afrancesado y por tanto partidario de los franceses. Otro de los motivos es que las autoridades habían repartido entre ciudadanos ilustres, entre ellos el marqués de Perales, cartuchos para la defensa de la ciudad de Madrid. Parece ser, y esto está documentado en documentos históricos, que los cartuchos que repartió a su vez el marqués de Perales no contenían pólvora, sino contenían arena, y por tanto no producían el efecto deseado contra el invasor. Esto se pensó que era porque el marqués era traidor y partidario de los franceses. Y el tercer motivo es el marqués de Perales gustaba de frecuentar a las mozas del barrio, y parece ser que alguna moza agraviada, no recibiendo los favores que ella requería del marqués, hizo correr la sospecha de que el marqués era partidario de los invasores. Bien sea por este motivo o por los 3, como les he comentado, el 1 de diciembre de 1808 los vecinos del barrio entraron por esta puerta, la derribaron
a hachazos, asesinaron al marqués a puñaladas y arrastraron su cuerpo por el barrio al grito de traidor. Otra de las habitantes de este palacio que se vio envuelta en otro suceso histórico es la marquesa de Tolosa, que era hija de los marqueses de Perales. El 31 de mayo de 1906, durante la boda de Alfonso XIII y Victoria Eugenia, hubo un atentado a la salida de la comitiva de la iglesia en la calle Mayor. Los reyes no murieron, pero hubo 25 personas que murieron víctimas de ese atentado, entre ellas la marquesa de Tolosa. Bienvenidos al Cine Doré, es la sala de proyecciones permanente de Filmoteca Española. Voy a empezar contando los antecedentes del Cine Doré. ¿Qué había aquí antes de que existiera un cine? Para eso nos tenemos que remontar a 1552. Aquí se creó el Hospital de San Juan de Dios, fundado entre otros por Antón Martín, que era enfermero y religioso del convento hospital. Y el hospital, que sufrió diversas ampliaciones a lo largo de los siglos, estuvo funcionando hasta finales del siglo XIX, que se decide trasladar a la zona de Doctor Esquerdo. Es a principios del siglo XX cuando la Diputación Provincial de Madrid decide sacar a concurso el solar para su utilización. Y ahí tenemos que hablar de un empresario que se llamaba Mariano Tejero Ruiz, que fue un visionario para la época, que es la persona que decide que aquí quiere explotar el solar para un lugar de ocio. Él, a su vez, le subarrienda parte del solar a dos empresarios catalanes que se llamaban Carballo y Llobet, que fueron las personas que decidieron que aquí hubiera un cinematógrafo. Paralelamente, el empresario Mariano Tejero Ruiz, en la parte del solar que no ocupaba el cinematógrafo, decide construir un lugar para el ocio. Aquí hubo un parque de atracciones y empieza a haber locales comerciales. El requisito que había puesto la Diputación Provincial de Madrid era que las construcciones que se establecieran aquí tuvieran un carácter provisional y desmontable, de manera que la primera estructura del cinematógrafo fue una estructura de tipo industrial, metálica, desmontable, con una cubierta de toldos, de zinc, que no era una estructura permanente. Las dos intervenciones que hacen que se pase de esa estructura provisional tipo barraca a una estructura más estable son dos intervenciones arquitectónicas. En primer lugar, en 1921, Críspulo Moro Cabeza, que ya empieza a hacer una estructura estable, con decoración, la fachada, que es una fachada de corte modernista. Y la segunda intervención, en 1923, de Manuel López Mora, que se hace para redistribuir la zona de los palcos y añadir un piso más y así ampliar el aforo del cine. Esos locales comerciales que el empresario Mariano Tejero Ruiz había proyectado junto con el parque de atracciones al aire libre, en 1926 ya van a tomar una estructura más estable y dando origen al actual mercado, que ocupa el espacio que hay entre las calles Santa Isabel y Atocha y el Pasaje Doré. De manera que el Cine Doré forma un todo en ese conjunto que ocupa toda la manzana. El Salón Doré sobrevivió a la Guerra Civil y continuó funcionando como cine durante los años 40 y 50 hasta 1963. Era un cine muy popular que era conocido entre los vecinos del barrio como el Palacio de las Pipas. En 1963, no se sabe muy bien la causa, pero es que se cree que por un agotamiento del modelo de negocio, el cine echa el cierre.
Después del cierre del cine, el local quedó prácticamente abandonado y en estado de ruina y estuvo a punto de ser derribado. Incluso el Ayuntamiento de Madrid, en su Plan General de Ordenación Urbana, lo había catalogado como zona verde y proyectaba hacer aquí un pequeño parque, un pequeño jardín. Pero este edificio se salvó gracias a la lucha y a la reivindicación de los vecinos, que por un lado luchaban para salvaguardar el patrimonio arquitectónico, esta maravilla de edificio de corte modernista, y por otro lado querían que se convirtiera de nuevo en un cine, lo que había sido ya en los años 20 y en los años 30 y después en la posguerra. Querían salvar la experiencia cultural de ir al cine. Esta lucha vecinal se hizo eco en la prensa de la época y también consiguió el apoyo de músicos, intelectuales, personas relacionadas con el mundo del cine, que solicitaban al ayuntamiento que salvara este patrimonio y que lo salvara como cine. Y en los años 80, en 1982, el Ayuntamiento de Madrid compra a la empresa que en ese momento era la propietaria del inmueble, compra el edificio, firma un acuerdo con el Ministerio de Cultura, es un ejemplo además de colaboración entre distintas administraciones, de manera que el edificio pertenece al Ayuntamiento de Madrid, pero cede el uso al Ministerio de Cultura para que sea la sede permanente de Filmoteca Española. Uno de sus impulsores en ese momento, que era presidente de Filmoteca Española, era el cineasta Luis García Berlanga. Agradecemos a Antiguos Cafés de Madrid el interés mostrado por Filmoteca Española y les invitamos a venir al cine. Aquí, desde el 28 de febrero de 1989, hace ya más de 30 años, todos los días de martes a domingo se produce la magia del cine y dado que Filmoteca es una institución pública, los precios son muy asequibles, hay abonos y además para las personas menores de 18 años la entrada es gratuita. Vengan al cine y vivan esa experiencia cultural única que se siente cuando uno se sienta, se apagan las luces, se abre el telón y comienza la magia.